Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre la justicia de Dios según la Biblia. Entonces vamos al video. Bueno, quizá usted ya ha escuchado mucho sobre este tema o no. Algunos tienen mucho miedo de la justicia de Dios, otros hablan un montón de cosas que piensan, pero no están tanto en la Biblia. Y hoy mi intento con esta palabra es aclarar de forma bíblica qué es la justicia de Dios, cómo ella actúa y por qué ella es de esta manera, ¿ya? Bueno, para empezar tenemos que decir la definición de la justicia de Dios. Bueno, seguro que ella no es nada como la nuestra. Esto podemos afirmar. Quizás pensamos en justicia como a alguien que se porta mal y ahí le practicamos justicia. Lo ponemos de castigo, lo punimos, lo hacemos respetar las leyes. Esto que pensamos, porque es así que funciona en nuestro mundo humano, ¿cierto? Pero la ley, la justicia de Dios es mucho más allá que eso, ¿ya? La justicia de Dios dice respecto de cómo Él piensa y de cómo Dios actúa en nuestras vidas y en el mundo. La justicia de Dios es formada por dos cosas. Es formada por la santidad de Dios, que corresponde a su carácter y las cosas correctas y brillantes que son Dios. Pero también corresponde a la segunda cosa, que es el amor de Dios y su misericordia. Y quizás en esta parte es que ella se distingue tanto de nuestra justicia, porque en la justicia humana, vamos a ser sinceros, no hay mucho amor. Pero en la justicia de Dios hay mucho, mucho amor y misericordia. Entonces podemos decir que la justicia de Dios es una fusión, una mezcla de la santidad de Dios y del amor de Dios. Para comprobar eso, yo quiero leer con usted el texto principal que está en Romanos 3, del 21 al 26. Dice así: Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos están en pecado, están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia, son justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, pero así demuestra su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por lo alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De ese modo, Dios es justo, a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Este texto tiene una definición muy grande y muy hermosa de la justicia de Dios. La justicia de Dios vino primero como la ley y los profetas, donde Dios puso su ley, en fin, para decir qué es su santidad, qué es sus valores, su ética, su moral. Ella viene a mostrar el pecado que existe en el mundo, pero para solucionar sus propias leyes, el problema que el pecado causara, Él envió a su Hijo para justificarnos y traer justicia en nuestras vidas ahora. La justicia de Dios, ella no es solo para mostrar el pecado y condenar el pecado. La justicia de Dios también viene para salvarnos, porque ella se manifestó en Jesucristo, en nuestras vidas, ¿ya? Entonces la justicia de Dios es mucho más completa que la nuestra, ¿ya? Porque ella promueve no solo lo que es correcto, pero también ella nos salva, ella nos trae la solución, ¿ya? Pero vamos a hablar más de eso más adelante. Este texto entonces deja muy claro, ¿ya?, que la justicia de Dios es muy, muy distinta, porque Dios es justo y Él encontró muy justo que Él pagara por nuestros pecados. Esta es la verdad, ¿ya? Nos dejó impune, puso los pecados por alto, porque Él pagó, Él hizo la paga de los pecados.
Entonces, hoy yo quiero ver con usted 6 cosas que podemos afirmar sobre la justicia de Dios, ¿ya? Bíblicamente. Entonces, la primera cosa que yo quiero afirmar sobre la justicia, que podemos afirmar según la Biblia, es que la justicia de Dios es contra el pecado, ¿ya? La justicia de Dios es como si fuera una luz que brilla muy fuerte y que no tiene parte con las tinieblas. O sea, ninguna luz tiene parte con tinieblas, ¿cierto? Entonces, la justicia de Dios actúa de la misma forma, ¿ya? Ella no puede tener parte con el pecado, no puede estar junta, mezclado con el pecado. Entonces, la justicia trae luz y destruye el pecado, ¿ya? Entonces, además que ella es contra el pecado y dice lo que es pecado, que está mal, ella también promueve una solución contra el pecado. Porque mira, la justicia de Dios clama justicia por el pecado, ¿ya? Ella no es contra los seres humanos, ella es contra el pecado en sí, ¿ya? Entonces, la propia justicia de Dios promovió una solución para que nosotros, seres humanos, no nos perdamos en el pecado, no muramos por causa del pecado, ¿ya? Yo quiero leer con ustedes el versículo de capítulo de 1 Juan 4, versículo 9 a 10. Dice así: Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto se consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Entonces, la justicia de Dios, ella es contra el pecado de 2 formas. Ella muestra lo que es pecado y ella también nos salva del pecado por el sacrificio de Jesús. De eso podemos hablar entonces seguramente, que la justicia de Dios es contra el pecado y no contra el ser humano. La segunda cosa que podemos afirmar sobre la justicia de Dios es que el mayor ejemplo de justicia de Dios fue lo que Jesús hizo, fue su obra, ¿ya? En el texto de Romanos 3 nos queda muy claro lo que Jesús hizo. Además de Dios no nos punir por nuestros pecados, Jesús viene en nuestro lugar y hace la paga. Y este es el tipo de justicia de Dios, ¿ya? Por eso que yo dije que la justicia es clara, es santa, pero también es llena de amor. Porque Dios aplicó el perdón de los pecados a través de la vida de Jesucristo. Y eso Él llama de justicia, ¿ya? Esta misericordia Dios llama de justicia. En Romanos 12, 21 dice así, que no paguemos el mal como el mal, pero que venzamos el mal con el bien. Y esta es la lógica de Dios siempre, ¿ya? Su justicia es aplicada de esta forma. Él vence el pecado trayendo amor y salvación. Él vence el mal con el bien. Y de la misma forma Jesús hizo, de la misma forma nosotros somos invitados a hacer. Nunca pagar mal con mal. Eso no es justicia. Justicia según Dios es pagar el mal con el bien. Ahí somos justos. Cuando la Biblia, por ejemplo, nos llama de justos o justificados, está diciendo que Jesús nos justificó. Nosotros no somos justos por nosotros mismos. Nosotros no somos buenitos por nosotros mismos. No, el propio Dios descendió a la tierra en la persona de Jesucristo y pagó por todo lo que el pecado debería ser pago en nosotros, en favor de nosotros, en nuestro lugar. Por eso somos llamados justos y justificados. Entonces, toda la vez que tú lees estos textos que hablan de justos, justificados, en este sentido que la Biblia está hablando, de la justicia de Dios y no la nuestra. Entonces, la justicia se manifestó muy bien en la persona de Jesucristo y somos llamados a imitar a Él. Amén.
La tercera cosa que podemos afirmar sobre la justicia de Dios es que ella es mucho mejor, mucho más superior de lo que pensábamos. Seguro que alguien ya te preguntó, si Dios es bueno, ¿por qué existe infierno? Si Dios es bueno, ¿por qué existe muerte? Ya me preguntaron, yo ya me pregunté eso y llegué a una conclusión. Y para eso, cuando me contestan eso, yo siempre respondo de esta forma. Bueno, yo digo que ¿por qué Dios es justo y es bueno? Es que existe infierno y muerte. Estos son solo pruebas de su bondad y justicia y su gran amor. ¿Quiere ver conmigo por qué yo digo eso? Bueno, para eso tenemos que recordar un poco de lo que pasó en Edén, ¿ya? En el jardín. Usted, si me acompaña, sabe que yo predico mucho sobre este pasaje, pero vamos a volver a aquella situación. Usted sabe que Adán y Eva pecaron y comieron del fruto del bien y del mal. El ser humano pasó a conocer el mal, ¿ya? Que antes no conocía, y el pecado entró en el mundo, ¿ya? La Biblia dice que el sueldo del pecado es la muerte, ¿ya? ¿Y por qué? Bueno, si usted sigue leyendo el texto ahí de Génesis, Dios va a decir que va a sacar los dos, Adán y Eva, del Edén, porque en el Edén había un árbol llamado árbol de la vida. Este árbol daba la eternidad a los seres humanos, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este momento, antes del pecado, se podría comer de él y ser eterno. ¿Por qué? Porque el pecado no estaba. Entonces, ahora que Adán y Eva pecaron y el pecado pasó a existir en el corazón de los seres humanos, y el pecado empezó a dominar el mundo, ahí Dios quitó la eternidad de los seres humanos, ¿ya? Y promovió toda la distinción del infierno, cielo, en fin. ¿Y por qué eso? ¿Ya? Ahora imagínate, si Dios no hubiera hecho eso, ¿ok? Somos eternos. Adán y Eva continuaron comiendo del árbol de la vida y pecando y haciendo maldad. Ahora imagínate un mundo donde las personas hacen lo que quieren, abusan una de las otras, son extremadamente maldadosas unas con las otras y continúan vivas por siempre y siempre y siempre haciendo sus maldades. Imagínate cuán caótico sería este mundo. Estos días vi una serie con Ricardo que propositaba eso, ¿ya? La historia de la serie era más o menos eso. Por causa de una tecnología, las personas no morían. Y lo que pasó es que los ricos quedaron aún más ricos y ellos eran muy corruptos y abusaban de los más pobres, ¿ya? Y la maldad era muy grande en esta sociedad que no había muerte, ¿ya? Entonces, yo veo la muerte como un límite para el pecado del ser humano, que viene a todos, ricos, pobres, de cualquier clase social, cualquier historia, país, en fin, a todos los seres humanos, muerte. La muerte viene para todos, ¿ya? Porque la muerte es el límite para que el ser humano no continúe su maldad. Y el infierno es la condenación al pecado, a toda esta maldad. Mira, la única condición para que recibamos la salvación, para que no vayamos al infierno, es aceptar a Jesús, es creer en Jesús. Esto es nada, chicos. Ya, nosotros merecemos el infierno porque somos muy malos. Pero Dios hizo todo un plan para salvarnos de eso. Dios siempre quiso salvarnos de la muerte. Dios nunca quiso eso que vivimos, ¿ya? Dios quiso salvar todo. Y por eso que yo digo que Dios es bueno haciendo estas cosas, haciendo el infierno y haciendo la muerte, porque Dios tiene que punir lo que está mal. Dios tiene que encerrar la muerte. Dios tiene que encerrar la maldad. Si Él no encierra, Él es un Dios malo. Pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es un Dios bueno, ¿ya? Y Él encerra la maldad. Él es justo. Por eso que existe infierno y muerte, ¿ya?
Una otra prueba de eso está en Apocalipsis 21, del 4 al 7. Habla ahí que después del juicio final, donde todos nosotros vamos a pasar, ¿ya? Va a ser destruido el pecado y la muerte. Ya van a acabar. Dios va a hacer todo de nuevo, va a reconstruir la tierra, ¿ya? Y dice que aquí en esta nueva tierra habrá una ciudad donde todos nosotros que creemos en Jesús vamos a habitar. Se llamará Nueva Jerusalén. En esta ciudad habrá un árbol que conocemos al medio de esta ciudad, que se llama árbol de la vida. ¿Cuál árbol mismo? Bueno, el árbol que estaba en el Edén pasa a existir de nuevo en la Nueva Jerusalén. Este árbol da vida eterna a nosotros y nosotros podemos tener acceso a él. ¿Por qué? Porque el pecado ya no existe más en este tiempo. En la vida eterna el pecado será extinguido, ¿ya? Él no va a estar más, el diablo va a ser juzgado, los que no creen serán juzgados, todo, y el pecado no va a estar más, ¿ya? Entonces, yo creo de verdad que la justicia de Dios entonces existe para limitar el pecado, ¿ya? Ella limita, Él pone un fin, la muerte pone un fin, y todo eso. Entonces, por eso que yo digo que es mejor de lo que pensábamos, porque la justicia de Dios es justa y maravillosa, porque ella no concorda con el mal. Ella no acepta el mal. Ella no dice, ok, están bien, mátense, hagan lo que quieran, sean corruptos y todo. No, la justicia de Dios pone un fin a todas estas cosas malas. Y esa es una de las cosas que me hace mucho adorar a mi Dios, mi precioso Dios, que es mucho más inteligente que yo, hizo todo este plan y que hace mucho sentido, ¿ya? El cuarto punto que podemos afirmar sobre la justicia de Dios es que ella retribuirá a cada uno según su fe y sus elecciones, ¿ya? En Romanos 2, 6 al 7 dice, Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que, perseverando en buenas obras, busquen gloria, honor y inmortalidad. Y esto será justo porque en Jeremías 17:10 dice, Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones, según el fruto de sus obras. Y en Apocalipsis 22:12 Jesús dice palabras hermosas diciendo, yo volveré en brevedad, ¿ya? Retribuiré a cada uno según sus obras. Estos son 3 versículos, Nuevo Testamento, Viejo Testamento, lo que Jesús dijo, porque quería tener un de cada. Pero existen demasiados versículos que hablan de eso, de la retribución según las obras, según la fe de cada uno. ¿Ya, chicos? Entonces, la Biblia nos enseña eso, que Dios está esperando una actitud de fe y que nosotros elijamos a Él en nuestra vida. Dios respeta nuestras decisiones, ¿ya? Y Él espera que nosotros no tomemos postura de buscarlo, de buscar su justicia, de practicar su justicia, ¿ya? Y eso será muy justo. La justicia de Dios será muy justa en la hora del juicio sobre nosotros. ¿Sabe por qué? Porque en Jeremías 17 dijo que el juez conoce todos nuestros pensamientos, todo nuestro corazón. Entonces, no hay como mentir para este juez. No hay como mentir para Dios. Dios sabe de tu vida, de todo lo que hay en ti. Pero gracias a Dios, por causa del sacrificio de Jesús, tenemos la sangre de Él que nos libera de la condenación y tenemos acceso a la vida eterna si creemos en Jesús. Amén. Pero esto es ya la justicia de Dios. Ella retribuirá a cada uno según sus obras. Será de una forma muy justa al final de todo. Amén. Bueno, el quinto punto que podemos afirmar sobre la justicia de Dios es que la justicia de Dios es para ahora también, no es solo para el futuro.
En Mateo 6:33 dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Este versículo está en medio a la prédica de Jesús en el Sermón de la Montaña. Es la mayor prédica que existe de Jesús registrada sobre la justicia de Dios, el reino de Dios y la conducta que Dios espera de nosotros. Cómo funciona el modo de pensar y actuar de Dios. Jesús dijo que nuestra justicia tiene que ser mucho más superior que de la ley. En Mateo 5:20 dice eso, ¿ya? Un gran ejemplo también que está en este texto es el ejemplo del adulterio, ¿ya? Donde Jesús dijo que la ley decía para que las personas no pueden adulterar, pero Jesús dijo, pero yo te digo que si solo tú miras con cobiza a una persona que no eres tu cónyuge, tú ya estás en pecado. ¿Me entiende? La justicia de Dios es mucho más superior que la de los hombres. Nosotros somos llamados a practicar eso, a ser justos ahora en la tierra, justificados por la fe y practicar lo que es el carácter de Dios ahora, los valores, la forma como Dios piensa, la forma como Dios actúa, su santidad y su amor. Somos llamados a practicar estas cosas. Somos llamados a fructificar lo que es el carácter de Dios y su justicia ahora. Se acuerda que la justicia de Dios no es solo decir lo que está malo, pero es salvar, es tener misericordia, ¿ya? Esto es la justicia de Dios, es decir lo que está malo, pero también salvar. Entonces no sea de estas personas que solo dicen lo que está mal, pero no tienen solución para nada. No. Cuando tú vas a orar por alguien que tú ves que necesita mucho de Jesús, va hasta esta persona con la palabra de Dios, pero va con gracia, con salvación, con amor y misericordia, como Jesús hace con nosotros. Y la sexta cosa que podemos afirmar sobre la justicia de Dios es que ella se manifestará completamente en la eternidad. Ahora vivimos un poco de la justicia de Dios, pero cuando llegue el final de todo, el apocalipsis, ya, y por eso tenemos que estar felices, decir que venga Jesús, Maranata, venga Señor Jesús, venga, porque yo quiero vivir la vida eterna, yo quiero vivir contigo, yo quiero vivir este tiempo donde no hay dolor, donde no hay pecado y las cosas serán hechas todas de nuevo. En Tito capítulo 3 versículo 7 dice, así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegaremos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. La vida eterna vamos a vivir a la completud de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado ya no va más a existir. La muerte ya no tiene más poder y la justicia de Dios brillará completamente sobre nosotros en la vida eterna. Tanto en su santidad, porque seremos santificados completamente, cuanto en amor, porque vamos a vivir con Dios, ¿me entiende? Esto va a ser muy bacán. Pero yo quiero hablar sobre eso, sobre la vida eterna en un próximo video, una próxima palabra que estoy preparando. Ya, entonces quédate atento a este canal de YouTube y a la iglesia. Bueno, entonces para retomar, ¿cuáles son las seis cosas que podemos afirmar sobre la justicia de Dios? 1. Que la justicia de Dios es contra el pecado y nos salva del pecado. El mayor ejemplo de justicia es Jesús. La justicia de Dios viene para limitar el pecado y por eso que es mucho mejor de lo que pensábamos. 4. La justicia de Dios retribuirá a cada uno según sus obras y sus elecciones. 5. La justicia de Dios es para ahora. Y 6. Que ella se manifestará en la vida eterna de una forma completa. Amén. Bueno, chicos, terminando esta palabra, entonces yo quiero concluir diciendo que esta palabra no es una clase bíblica, ¿ya? Esta palabra es para hacernos pensar
buscar la justicia de Dios y tener aún más fe en la obra que Jesús hizo por nosotros, ¿ya? Que exultemos en gratitud, en alegría por toda la obra que Jesús hizo por nosotros, que Dios hizo por nosotros. Amén. Celebremos eso. Yo acostumbro decir que podemos amar más a Dios si conocemos más a Él. Quizás con este video tú conozcas un poquito más de Dios, que es su justicia, que es algo tan importante en el Evangelio y para nuestro Dios. Así que así podemos pensar más como Él. ¿Se acuerda que yo dije que la justicia es la forma que Dios piensa y actúa? Bueno, si actuamos de la misma forma que Él, vamos a pensar y actuar según su justicia, más cerca de Dios, imitándolo, como debemos hacer como cristianos. Entonces, que podamos comprender, ¿cierto?, la justicia de Dios, tan llena de amor y de santidad, ¿ya? Y quiero decir también, chicos, no use este video para acusar a nadie, ¿ya? Sigue el ejemplo de Jesús, que mostró la verdad, pero mostró también un gran amor y salvación para con nosotros. Siempre sigue el ejemplo de Jesús. Él es nuestro mayor ejemplo de justicia, según Dios y no según la nuestra. Amén. Vamos a orar. Dios, te doy gracias por esta palabra, Señor, que seamos llenos de justicia, pero no la nuestra, Señor, la tuya. Queremos ser justos como tú, queremos ver como tú ves, queremos pensar como tú piensas, queremos actuar como tú actúas, Señor. Queremos ser, Señor, llenos de tu santidad y de tu amor, que podamos proclamar el Evangelio, este Evangelio completo, que se hizo justicia por nosotros, que hizo la paga por nosotros, que podamos pagar también, Dios, por la vida de otros, Señor, que podamos salvar a muchos, que podamos orar y nos colocar en el lugar de muchos, Dios, para que muchos conozcan tu nombre, Padre. En nombre de Jesús, me alegro, Señor, y te agradezco por todo lo que tú has hecho, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, chicos. Entonces, alégrate que la justicia de Dios no es una cosa para temer, no es una cosa para tener miedo y ni fantasear sobre. Es una cosa clara en la Biblia que promueve justicia, que promueve santidad, que promueve amor, que promueve vida. Amén. Entonces, que celebremos eso. No olvídate de compartir este video con muchas personas. ¿Ya? Te doy un gran abrazo y nos vemos en la próxima prédica.